Gloria a Dios, aleluya. Sé que hemos tenido un tiempo muy hermoso, alabado sea el Señor, pero también vamos a tener un tiempo donde podamos abrir nuestro corazón y permitir que Dios nos hable. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos también a todos nuestros hermanos en Cristo que puedan ver esta transmisión. ¿Cuántos los saludan? Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, aleluya, en esta noche. Abra por favor sus Biblias, amén. Y nos vamos a ir al libro de Jeremías, amén. Abra su Biblia por favor conmigo y vamos al libro de Jeremías, capítulo 15 del libro de Jeremías. Gloria al Señor, versículos, amén, del 15 al 21. Amén. Así es. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 15, versículo del 15 al 21. Gloria a Dios. Quizá en sus Biblias lo tiene con el título Jehová reanima a Jeremías. ¿Lo tiene así en su Biblia? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Amén. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El tema de esta noche es la influencia de un cristiano en el mundo. Amén. La influencia de un cristiano en el mundo. Vamos a orar y pidamos a nuestro Dios que en esta noche nos hable de manera clara, entendible, y que podamos salir de este lugar edificados y sobre todo, hermanos, animosos de poder compartir lo que hemos aprendido. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Papá, te agradezco en este momento la oportunidad que tú me permites de poder predicar una noche más, un culto más, Señor. Gracias, bendito Dios. En esta noche te ruego, Señor, que tú nos edifiques, que nos hables. Necesitamos tu palabra hoy más que nunca, Señor. Y te ruego también que esta palabra que vamos a predicar en este lugar no sea únicamente para nosotros, también, Señor, para las personas, hermanos o hermanas que puedan ver la transmisión, Dios mío, también que ellos puedan ser edificados con tu palabra. Te ruego, Señor, usa mi vida para poder anunciar este mensaje. Y te ruego, Señor, que todo sea hecho para gloria de tu nombre. Háblanos con claridad. Aún, Señor, no confiando en la buena elocuencia, ni confiando, Señor, en cualquier otra cosa. Solo tu Espíritu Santo
puede dar convicción a nuestra vida. Y oramos para que eso en esta noche suceda conforme vamos desarrollando el mensaje. Gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra. Encomendamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Que el Señor les bendiga. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Por ahí cuando leíamos el texto escuché a alguien decir, como que dijo, Dios me va a hablar hoy día, ¿no? Gloria al Señor. La influencia de un cristiano en el mundo. Amén, hermanos. La influencia de un cristiano en el mundo. Cuando nosotros, queridos hermanos, leemos toda nuestra Biblia, vamos a encontrar que durante todos los libros que vamos leyendo poco a poco, encontramos que hay un propósito, amén. Este es el propósito de Dios que tiene con su pueblo, amén, hermanos. Y ese propósito lo podemos ver de manera clara, gloria al Señor, en el Antiguo, pero más todavía en el Nuevo Testamento. Amén, hermanos. Y el propósito que Dios ha tenido con su pueblo a través de toda la historia ha sido de que su pueblo le sirva como una influencia a los demás pueblos. Amén, hermanos. Mostrando cómo es que Dios reina y es glorificado. Es decir, Dios ha tenido un propósito claro con su pueblo. ¿Cuál es? ¿Cuál es su propósito con cada uno de nosotros? Primero, el habernos salvado por gracia. Amén. Por eso es que Él envió a Cristo. Pero también el propósito que Dios tiene con nosotros es el de poder mostrar a las personas que no le conocen, alabado sea el Señor, cómo es que Él reina y cómo es que Él es glorificado. Amén, hermanos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Si me acompañan, por favor, a Deuteronomio, lo podemos encontrar ahí. Deuteronomio capítulo 7. Amén. Gloria a Cristo. Deuteronomio capítulo 7. Gloria al Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios aquí en lo que Él nos ha dejado escrito? Gloria a Dios. Escuchen lo que dice la palabra. ¿Lo encontraron? Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 8, hablando con referencia al pueblo de Dios, dice, ¿qué dice Dios? Porque tú eres pueblo, ¿cómo es el pueblo de Dios? Pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, dice, te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿qué cosa? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué vemos aquí? Que Dios tiene un propósito, amén, y dice a este pueblo que este pueblo, le dice Dios, eres un pueblo santo, amén. Es un pueblo santo y ese pueblo es santo, quiere decir apartado para Dios. Amén, hermanos. Entonces podemos ver que hay un propósito. Dios le dice, te escogí no porque seas mejor que otros pueblos, sino que te escogí para que me sirvas y seas de testimonio para otros pueblos que no conocen. A su nombre sea la gloria de Dios. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero fíjese, esa misma idea, ese mismo propósito lo vemos también en el Nuevo Testamento. Si me acompaña, por favor, a Primera de Pedro, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Escuche lo que dice aquí.
Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Sé que usted ha leído ese texto, gloria al Señor, que es un texto conocido, ¿verdad? Es un texto que lo hemos leído muchas veces. Alabado sea el Señor. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. ¿Qué dice? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, ¿qué dice? Mas vosotros, ¿qué cosas son? Sois linaje escogido. Pedro le está hablando a la iglesia. Amén, hermano. Mas ustedes son linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Se da cuenta que se repite la idea de Deuteronomio? ¿Qué le dijo Dios en el Antiguo Testamento? Serás un pueblo santo. Aquí, ¿qué dice Pedro? ¿Qué cosas somos nosotros? ¿Somos nación? Somos nación santa. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Y luego continúa y dice, pueblo adquirido por Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿para qué? Ahí viene la razón. Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese que el pueblo de Dios es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero hay un propósito ahí. ¿Para qué? Para que anuncies, para que hables, para que comuniques. ¿Qué cosa vas a comunicar? Las virtudes, dice, de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que hables de Dios a los demás. A su nombre sea la gloria de Dios. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, ahora, queridos hermanos, somos pueblo de Dios. Amén, hermano. Dice que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido tener un pueblo santo, dedicado a Él, que le sirva, pero que también que ese pueblo anuncie, comunique a los demás que no conocen acerca de Dios, que comuniquen cómo es Dios, quién es Dios y sobre todo lo necesario que es Dios para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Por eso es que hablamos acerca de la influencia. ¿Se da cuenta? Que cuando Dios escoge un pueblo, no lo escoge para que ese pueblo se quede pues sin hacer nada. Dios lo escoge para que ese pueblo sea separado para Él, diferente a los demás pueblos, pero que sea un pueblo que anuncie sus virtudes, que comunique a los demás, que influencie a los demás. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ahora, estas palabras que estamos hablando aquí, tanto en Deuteronomio y tanto en Primera de Pedro, es algo que el mismo Jesucristo nos habla. Es algo maravilloso porque Cristo nos dice la misma idea comunicado en su sermón conocido como el Sermón del Monte. Si me acompaña por favor a Mateo capítulo 5. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 5. Amén, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Hay aquí unas palabras maravillosas de nuestro Señor que nos dice lo siguiente. ¿Lo encontraron? Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16, dice, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no? Vosotros sois, ¿qué cosa? Sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La pregunta es, ¿el Señor de qué estaba tratando aquí? El Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. No está hablando de el sal, el mineral. ¿De qué está hablando entonces Jesús? Jesús está hablando de que en algún sentido Jesús nos ve a nosotros como sal. ¿Y sal de qué? De la tierra. Amén, hermanos. Pero Jesús dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Le hago una pregunta.
¿qué propiedades tiene la sal para de dar una sazón? Correcto. ¿Para qué más sirve la sal? Para mantener una carne que no se pudra. ¿Han comido ustedes el charqui? ¿Sí? O la chalona, ¿no? ¿Verdad? Vemos nosotros que la sal es necesaria, porque a veces en lugares a veces alejados, pues el poder conservar una carne por mucho tiempo, a veces se tiene que usar pues métodos, a veces métodos prácticos, amén. Por ejemplo, de echarle bastante sal para que se conserve la carne, ¿no? Igual hacen lo mismo a veces con el pescado, pero ¿por qué hacen eso? Porque si no le echan esa sal, lo que va a empezar a pasar con el pasar de los días, esa carne que ha estado fresca va a empezar a, más que oler, va a empezar a habitarse de gusanos, va a empezar a malograrse, ¿no? Entonces hay una contaminación. Si no se le echa la sal a la carne, es muy probable que esa carne no sirva más, ¿no? Ahora, luego Jesús dice en el verso 14, mire lo que dice su Biblia. Jesús vuelve a repetir algo. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Qué cosa somos? La luz del mundo. Fíjese, sal de la tierra, luz del mundo. Luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Almud quiere decir una especie de comedero de animales, ¿no? No se pone, o sea, no se esconde una luz. Nadie prende una luz para esconderla. Usted no prende el foco de su casa para taparlo. No tiene sentido, ¿verdad? Alabado sea el Señor. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Gloria al Señor. Amén. Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es el propósito de la luz? Alumbrar, dar luz, dar claridad, ¿verdad? Así alumbre, dice el 16, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer los hombres que ven las buenas obras que hacemos? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que hay personas que van a glorificar a Dios porque van a ver el testimonio que estamos dando. Amén, hermanos. Por eso es que hablamos de la influencia de un cristiano en el mundo. Usted no ha visto a veces que la manera de una persona, su manera de ser, de poder, alabado sea el Señor, de conducirse en la vida, llama la atención a veces a algunas personas que no son cristianas. De repente como que su manera de vivir les comunica algo a ellos, algo que ellos no han visto. Y eso es algo, alabado sea el Señor, que llama la atención. Y eso en parte es una buena influencia. Amén, hermanos. ¿Usted ha influenciado a alguien o no? Por ejemplo, yo veo que los pequeños son muy influenciables, ¿eh? Los niños siempre quieren vestirse como sus superhéroes, dicen, ¿no? Y los niños siempre quieren de alguna manera copiar, alabado sea el Señor, quieren parecerse, ¿no? a lo que ellos admiran, alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque son influenciables, porque alguien les influenció de esa manera. Y la pregunta sería, ¿cuántos de nosotros de los que estamos acá estamos generando una influencia positiva en el lugar donde estamos? ¿Somos sal? ¿Somos luz? A su nombre sea la gloria de Dios. Pregúntale al que está a tu costado, ¿cómo estás influenciando donde estás? Amén. ¿Cómo estás influenciando? Aleluya. Es así, entonces, hermanos, que nuestro propósito en este mundo, en primer lugar, es el de anunciar el evangelio, pero también es de servir de buena influencia para quienes no conocen a Dios. Amén. Entonces tenemos dos cosas claras que hacer en este mundo. Primero, anunciar o predicar el evangelio. Amén. En eso estamos claros. Pero también es la de servir de buena influencia para los demás. Es casi normal
poder ver que muchos de nosotros en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios, en el lugar donde nosotros diariamente, ¿no? Diariamente nos movilizamos, pues estamos en constante comunicación quizás con personas que no son cristianas, ¿verdad? Es raro que usted tenga en su colegio, pues todos sean cristianos, raro, ¿no? O en su trabajo todos son cristianos, o donde usted estudia todos son cristianos. La verdad es que no es así. Amén. La verdad es que nosotros constantemente nos movilizamos, estamos diariamente comunicándonos, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestro centro de estudio, en todo lugar, con personas que no son cristianas. Pero la pregunta es, ¿cómo está siendo nuestra influencia en ese lugar? Amén. Usted se ha dado cuenta que sí o sí nosotros marcamos, querramos o no, una influencia. Por ejemplo, ¿sabes cuándo marcas una influencia en los demás? Cuando llega el momento de desayunar, por ejemplo, las personas, todos de frente, ¿no? Les sirven, ya, en una, ¿no? Pero un cristiano primero, ¿no? Ora, agradece a Dios. Y la gente que está mirando dice, oye, ¿por qué él no come rápido? Dice, ¿no? Él como que se toma su tiempo, agacha su cabeza, no sé qué cosa hablará. Todas las veces hace lo mismo. Pues eso llama la atención, ¿no? O de repente cuando vas a almorzar, de repente también te pones a orar y la gente dice, ¿por qué haces eso, no? Y de alguna manera estás sirviendo de influencia para los demás. La gente se pone a preguntar, oye, ¿por qué, no? Y sacan su línea algunos, no, ese seguro es religioso, seguro es cristiano, seguro, ¿no? Seguro está yendo a la iglesia. De alguna manera estás sirviendo de influencia. Amén, hermanos. Pero hay cristianos que no oran también cuando comen. De repente les gana el hambre, ¿no? De repente ya es el hambre y uno todavía le recuerda, y ya oraste, agradeciste a Dios, uy, santo, dicen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues, alabado sea el Señor. Pero estamos, sí o no, que estamos sirviendo de influencia. Aún con las pequeñas cosas, estamos sirviendo de influencia. La gente, hermano, lo está viendo. Amén, hermano. Por ejemplo, cuando usted lee su Biblia en el bus, eso también sirve de alguna influencia, porque ¿a cuántas personas usted ha visto leyendo Biblia en el bus? Pocos. O leyendo la Biblia en el parque, o leyendo la Biblia en algún lugar. De repente eso llama la atención, ¿no? Porque no es habitual ver eso. No es habitual. Lo habitual es que una persona pues esté, ¿no?, haciendo cualquier otra actividad, pero tener una Biblia y leerla, de alguna manera eso es una influencia. Estás comunicando con esa actitud algo a los demás, a tu alrededor. Amén, hermanos. Entonces debemos entender en primer lugar que nuestro propósito en este mundo es el de anunciar el evangelio. Amén. Y el otro es de ser de buena influencia para quienes no conocen a Dios. Amén, hermanos. Cuando entendemos esto, podemos entonces ir a la vida de Jeremías el profeta. Cuando vemos la vida de Jeremías, vemos a un hombre que desde muy temprana edad fue llamado por Dios. Amén. Prácticamente un estimado a la edad de los 17 años, Jeremías fue llamado al oficio de profeta. Gloria al Señor. Y Jeremías se le da la tarea más difícil, quizás la tarea que ninguno de nosotros quisiéramos en algún momento que nos tocara. La tarea de Jeremías era que Dios lo había llamado para que pueda anunciar juicio y que llamara a su pueblo al arrepentimiento. Pero el tema es que el pueblo donde estaba Jeremías era un pueblo endurecido. Era un pueblo que no se sometía a nada. Era un pueblo que había dejado de escuchar a Dios. Era un pueblo que había prácticamente endurecido su corazón y que no se impresionaba por nada. Y Dios le dice, Jeremías, yo te envío a ese pueblo a que tú les hables. Y tú háblales, a pesar de que tú le hables, no te van a escuchar, pero sígueles hablando. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Alabado sea Cristo. Por eso que a muchos no entienden cuando dicen que Jeremías era el profeta llorón. ¿No? ¿Por qué era llorón Jeremías? ¿Por qué lloraba mucho este hombre?
porque este hombre predicaba y la gente endurecida no se sometía, no le escuchaba a Jeremías. Alabado sea el Señor. Viendo, hermano, que pronto se acercaba el juicio de Dios, la gente decía, eso no va a pasar, nosotros tenemos el templo de Dios acá, eso no va a suceder. Estaban endurecidos. ¿Y no vemos en nuestro tiempo similitudes con la sociedad de hoy en día? Uno le habla y por ratos parece, pero están endurecidos, no quieren escuchar. Amén, hermano. Es ahí donde vemos una parte crítica en la vida y sobre todo en el ministerio del profeta Jeremías, porque el pueblo que estaba endurecido se negaba a escuchar a Jeremías y sobre todo al mensaje que él predicaba, y llegó al punto que Jeremías, pues hermano, predicó durante 40 años, ¿se imagina eso? Y ningún hombre se arrepintió en los tiempos de Jeremías, ni uno. Jeremías predicó por 40 años y ni un hombre se entregó, se volvió de sus malos caminos. Jeremías lloraba porque veía a su pueblo que estaba yendo camino a la condenación y no les importaba. Amén, hermanos. Esto produjo en la vida de Jeremías desánimo, desaliento. Al no ver fruto en la tarea que Dios le había mandado, Jeremías comienza a quejarse contra Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, también nos hemos quejado, así, al igual que Jeremías, cuando hemos enfrentado el desánimo o el desaliento en nuestra vida? Amén. Jeremías, cuando vio que las cosas no estaban saliendo, Jeremías empezó a quejarse. Empezó a quejarse contra Dios, alabado sea el Señor, cuando estaba desanimado, desalentado. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos quejado así con Dios? De repente no vemos resultados en las cosas que hacemos y le echamos la culpa a Dios a veces. Pero es ahí donde debemos entender algo muy importante, alabado sea el Señor, y es lo que Dios le dice al profeta. Volvamos por favor a Jeremías 15, Jeremías capítulo 15, verso 19. Luego de que Jeremías se haya quejado contra Dios por el desaliento que había experimentado, Dios le dice estas palabras a su siervo Jeremías. ¿Qué le dice en el verso 19? Por tanto, así dijo Jehová. ¿Qué le dijo Jehová? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La tarea de Jeremías entonces aquí toma algo muy serio en su llamado. Y es que Jeremías no solo había sido llamado a anunciar a ese pueblo endurecido la palabra de Dios, sino que también Jeremías había sido llamado a influenciar en ellos a que se vuelvan a Dios. Amén, hermanos. Ese reto que tenía Jeremías era la de seguir siendo de influencia para ellos, a pesar de que ellos estaban endurecidos y rebeldes. Y encima, Jeremías estaba desanimado. ¿Cuánto nos cuesta influenciar a una sociedad endurecida? Hay algunas personas que han dicho, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo tuve este problema? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo pasé por esto? ¿Dónde estaba Dios? Y hay gente que está amargada con Dios. Y la gran pregunta es, ¿cómo podemos influenciar en ellos? En estas personas endurecidas por muchas cosas que han pasado en su vida. ¿Cómo llevarlos a Dios? Influenciar positivamente en ellos. Y sobre todo, ¿cómo hacerlo si uno está desalentado? ¿Usted está desalentado? ¿Desanimado? ¿Cómo describiría su vida cristiana? ¿Alegre? ¿Describiría su vida cristiana como aburrida? ¿Describiría su vida cristiana como interesante? Es por eso que es importante hablar de la influencia a un mundo o a una sociedad endurecida. Amén, hermanos.
Usted y yo nos hemos topado con gente así. Gente que no solamente no cree, sino que está en contra de Dios. A veces en tu trabajo. Gente que se toma a juego cuando tú hablas de Dios. O que de repente se burlan cuando tú les hablas de la palabra de Dios. Son gente que está endurecida. La pregunta es, ¿cómo influenciar en ellos? A su nombre sea la gloria de Dios. Dios le dice algo a Jeremías y me llama la atención lo que le dice Dios. Dios le dice, si te convirtieres. Amén, hermanos. Si te convirtieres, Dios le dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Fíjese que Jeremías había sido llamado ¿a qué? A llamar a su pueblo a que se volviera a Dios. Amén, hermanos. Que se arrepintieran y que se volvieran a Dios. Pero ahora Dios le dice a Jeremías, Jeremías, pero tú también vuélvete. Jeremías, tú también vuélvete. ¿Por qué le decía esto Dios a Jeremías? Porque, hermanos, Jeremías, algo pasó con Jeremías. Jeremías estaba empezando a reemplazar la fe por la queja. Jeremías estaba empezando a poner la confianza en segundo lugar por poner en primer lugar la duda. Y esto lo vemos cuando Jeremías se queja contra Dios. Como diríamos, Jeremías había dejado la fidelidad que tuvo en un principio con Dios. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías, vuélvete. Amén, hermanos. Si te convirtieres, le dice Dios. Alabado sea el Señor. La pregunta, hermanos, que deberíamos hacernos es, si Jeremías necesitaba volver a esa fidelidad que tuvo al principio con Dios, ¿cuánto más nosotros? Amén, hermanos. En un principio Jeremías había estado animoso porque había tenido esa experiencia con Dios, pero en el transcurso de su ministerio se dio cuenta que estaba tratando con una pared. Un pueblo endurecido, un pueblo con corazón de piedra. Y se desalienta, se desmotiva y lo primero que hace, Señor, no tiene sentido lo que estoy haciendo. No tiene propósito lo que estoy hablando. Y se desalienta y hasta se queja contra Dios. Y ahí es donde Dios le dice, Jeremías, conviértete, vuélvete a la fidelidad del principio. Vuélvete a como en un primer momento estabas delante de mí. Vuélvete a esa fidelidad. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Fíjese que ese mensaje es importante, sobre todo cuando estamos tratando de influenciar en los demás. ¿Cómo podemos influenciar en los demás si nosotros hemos dejado nuestra fidelidad al principio? Amén, hermano. Y esto es lo que Jesucristo le dice a su iglesia, sobre todo la iglesia de Éfeso, cuando nosotros vemos lo que sucedió, por ejemplo, en el mensaje que Cristo da a las iglesias en Apocalipsis. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Busque por favor en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 4. Gloria al Señor. Amén. Tenemos que volver en primer lugar, si queremos influenciar en los demás, y sobre todo en el mundo que está endurecido, volver a nuestra fidelidad del principio. Amén, hermano. ¿Los tienen ahí? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 4? Jesucristo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero en el 4 dice,
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué le dice en el 5? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así como en el caso de Jeremías, la iglesia de Éfeso también, con el pasar de los años, había estado entrando en un tiempo donde se alejó de la fidelidad que tuvo en un principio al Señor. Y fíjese, Jesucristo le dice, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco que has sufrido, pero te has alejado. Has dejado tu primer amor. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos nuestra fidelidad que tuvimos con Dios en un principio? Si nosotros viéramos, hermanos, cómo fuimos en un principio y cómo somos ahora, ¿qué diferencia encontramos? ¿Qué diferencia ve usted entre el creyente que se entregó por primera vez en la iglesia y el creyente que usted es ahora? ¿Qué diferencias hay? ¿Y por qué ahora estamos o mejor o peor? Por eso es que tenemos que examinarnos. ¿Cómo estoy? ¿Estoy como en el principio? ¿Con ese ánimo de hacer las cosas para Dios? Algo, hermanos, que la primera vez que empecé el ministerio, yo dije algo delante de Dios. Yo dije, cuando ministre un bautizo o cuando ministre una santa cena, yo no quiero que eso para mí sea cosa rutinaria. Yo quiero que sea un momento especial, porque es un momento especial. Pero cuando se ha dejado la fidelidad del principio, puedes hacer todas las cosas que quieras hacer para Dios, pero ya no hay ese amor, esa entrega. Ya no hay ese amor por las cosas para Dios, porque a veces nos hemos alejado de la fidelidad del principio. A su nombre sea la gloria, hermanos. Amén. Dios le dice a Jeremías, si te convirtieres, quiere decir, si te vuelves a la fidelidad con la cual me eras en el principio, Dios le dice, yo te restauraré. ¿Qué dice Dios? Yo te restauraré. Y dice algo más, y delante de mí estarás. Amén, hermanos. Hay una promesa de Dios que si nos volvemos a la fidelidad del principio, Dios nos restaura. ¿A qué? A esa comunión como en el principio. Amén, hermanos. Si volvemos a nuestra fidelidad a Dios, Dios promete la restauración. Pero ¿restauración de qué? ¿Qué cosa se pierde cuando uno deja de serle fiel a Dios? Hay algo que no se puede evitar, algo que es visible, algo que no se puede esconder. ¿Sabe qué cosa es? El gozo. ¿Cuándo vemos nosotros que algo está andando mal? Cuando hemos perdido el gozo. Esto encontramos en Jeremías. Jeremías estaba angustiado, estaba desalentado y tenía que restaurarse. Pero Dios le dice primero, vuélvete, Jeremías, como en el principio. Como en el principio. Y yo te restauraré. Te daré gozo. Amén, hermano. Cuando uno hace las cosas para Dios, porque en fin, hay algo que se nota, que va perdiendo el gozo. Y cuando vamos perdiendo el gozo, las cosas de Dios nos parecen pues pesadas, aburridas. A veces no las queremos hacer. ¿Por qué? Porque hemos perdido el gozo. Y si hemos perdido el gozo, pues las cosas de Dios no nos van a hacer como decía el salmista.
El salmista, cuando él escribe los salmos, expresa esa gratitud a Dios. E incluso el rey David le pedía a Dios que lo restaurara y que le devolviera el gozo. Fíjese lo que dice Salmos 51:12. Amén. Salmos 51:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busque por favor en su Biblia. Salmos 51:12. Amén. ¿Qué dice Salmos 51:12? Salmos, ¿qué dice? Vuélveme. ¿Qué le pide David que le vuelva? El gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, dice. David dice, hace una oración, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Se acuerda usted o no? Cuando al principio tenía gozo para hacer las cosas. Había gozo para la oración. Quizás no sabías orar, no sabías mucho de las cosas, no sabías mucho de la Biblia. Pero qué gozo había para hablar con Dios. Qué gozo había para leer la Biblia. Qué gozo había para asistir a la casa de Dios. ¿Y por qué se va perdiendo en el transcurso de nuestra vida ese gozo? Porque a veces nos alejamos de nuestra fidelidad del principio. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y la pregunta, ¿cómo puede influenciar un cristiano desanimado? Usted sabe, y esto es algo que mi papá me decía, hijo, no le preguntes a las personas si tienen problemas. Todos tenemos problemas. ¿Es verdad o no? Todos tenemos problemas. Si usted va a la calle y le pregunta a cualquier persona si tiene problemas, todos tienen problemas. Pero la pregunta es, ¿cómo influencias en ellos? Y si el hombre te pregunta a ti, ¿y tú? ¿También? También. Si te ve con el ánimo caído, sin nada de gozo, ¿cómo vamos a influenciar en ellos? Yo a veces he notado que hay cristianos que están pasando peores cosas que yo, peores cosas que usted, pero viera el ánimo que tienen esas personas. Y uno dice, y uno lo saca de su casilla y dice, ¿cómo puedes estar alegre tú? Tú que estás enfermo, ¿cómo puedes estar alegre? Es que está con el gozo del Señor. Amén, hermano. Y eso influencia pues a las personas que están a su alrededor. Pero un cristiano que está desanimado, caído, anda preocupado. ¿Cómo vamos a influenciar a alguien así? ¿No? A su nombre sea la gloria de Dios. Dios le dice a Jeremías, vuélvete a tu fidelidad como al principio. Amén, hermanos. Vuélvete a tu fidelidad como al principio. Queremos ser de influencia para los demás en el lugar donde estamos. Tenemos que volver. ¿A qué? A nuestra fidelidad como al principio. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. ¿Qué más? Hay algo que Dios le dice a Jeremías. Jeremías 15:19, aparte de lo que hemos leído, dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Ahora dice algo más Dios. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mira esa palabra de Dios a Jeremías. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esto es algo interesante porque nos habla del discernimiento para ser un instrumento de Dios. Y cuando vemos nosotros, cuando leemos, por ejemplo, que le dice Dios a Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, esa imagen, esas palabras nos hablan, amén, o nos quieren comunicar la idea como la de un refinador o un herrero. ¿Conocen lo que es un herrero? Amén. Un refinador, un hombre que trabaja con metales a alto
alto fuego, amén. Un herrero que trabaja con metales y los pone al fuego vivo para poder separar el metal de la escoria. Usted sabe que cuando se calienta, amén, a un metal, tienes que sacarlo de todas las impurezas que hay ahí, hasta que solo queda la materia. Tienes que separarlo de la escoria. Es igual cuando unas personas se encuentran, dicen, he encontrado oro, ¿no? Una roca grande. Pero esa roca tienes que quitarle todos los restos, separar todo, y recién el oro es una porción pequeña. Amén, hermano. En ese sentido nos dice Dios a través de esta palabra, si entresacares lo precioso de lo vil. Eso nos habla de aprender a separar lo correcto y lo que está conforme a la voluntad de Dios, separarlo de la mentira. Algo tiene que suceder para separar y saber discernir qué cosa es de Dios, qué proviene de Dios y qué cosa es mentira. Amén, hermanos. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas ideas y pensamientos en nuestra sociedad diversas. Pensamientos acerca de la familia. Pensamientos acerca, amén, pensamientos acerca hasta de Dios. Pensamientos acerca de la religión, pensamientos acerca de la sexualidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Entresacar lo precioso de lo vil, hacer amén, un discernimiento, qué cosa está correcto y qué cosa no lo es. Alabado sea el Señor, amén, hermanos. Si queremos ser instrumentos de Dios, nuestro trabajo es el de identificar y separar aquello que es conforme a la verdad de Dios y filtrar aquello que es mentira. Para poder hablar a una sociedad como la nuestra, necesitamos, hermanos, el discernimiento para ser instrumentos de Dios. Amén, hermano. Usted quiere influenciar en la gente que está a su alrededor, tiene que tener discernimiento. Hoy en día hay muchas cosas que se hablan acerca de Dios. Y no todas las cosas que se hablan acerca de Dios son correctas. Por eso un cristiano tiene que estar atento. ¿Qué cosas están diciendo de Dios? ¿Eso lo que está diciendo de Dios es correcto conforme a la Biblia? ¿Es una idea equivocada? Amén, hermano. A veces cuando estamos en una reunión con los compañeros, con los amigos, de repente se empieza a hablar acerca de Dios, acerca de alguna cosa. Y uno que es cristiano y conoce la palabra, si se está hablando algo acerca que aparentemente parece verdad y que es de Dios, tenemos que examinar, ¿será de Dios? ¿Esto es correcto conforme a lo que Dios dice en su palabra? ¿O está equivocado? A su nombre sea la gloria de Dios. Es importante. Y lo tercero me parece sumamente necesario si queremos ser influencia en el mundo como cristianos. Dios le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mira, Dios le dice a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿De qué nos habla eso? ¿De qué está tratando Dios cuando dice que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos? Hay algo, claro, esa es la idea, pero hay algo que nos está comunicando fuertemente aquí. ¿Sabe qué cosa es? La firmeza en tus convicciones. Amén. La firmeza en tus convicciones. ¿Cuántos somos firmes en nuestras convicciones? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado abiertamente que somos cristianos? ¿Nuestra familia lo sabe? ¿Nuestros amigos lo saben? ¿Nuestras amistades más cercanas lo saben? Amén, ¿sí? Es importante, porque la firmeza en nuestras convicciones será primordial si queremos ser de influencia para un mundo endurecido. Dios le recuerda a Jeremías que no debía permitir que las personas endurecidas por el pecado influyeran en su vida,
sino que el propio Jeremías fuera de influencia para ellos. Es una lucha. O tú eres de influencia para ellos, o ellos serán de influencia para ti. Es en ocasiones, hermanos, escucha atentamente esto, es en ocasiones tentador el camuflarse en una sociedad endurecida o pasar desapercibido para tratar de no ser reconocido como un discípulo de Cristo. Es tentador a veces que las personas dicen, pero yo no necesito hablar a los demás que soy cristiano, ellos ya saben que yo creo en Dios. No es necesario que los demás se enteren que estoy yendo a la iglesia, no es necesario. No es necesario que yo ponga en mi Facebook toda mi foto ahí, no es necesario. No, ellos ya saben, dicen, ¿no? A veces uno quiere pasar desapercibido, que no lo reconozcan. De repente le dicen, ¿y el domingo qué has hecho? Ah, me he ido por ahí, dice. No dice que ha ido a la iglesia, ¿no? No, he salido con unos amigos, dice, ¿no? Pero has estado en la iglesia. ¿Y por qué no dice que has estado en la iglesia? No, pastor, porque usted sabe, si digo, me va a caer el bullying, ¿no? Es fácil convertirse a ellos. Escucha esto, hermano. Es fácil convertirse a ellos, en el sentido de ser influenciado por sus ideas, ser influenciado por su modo de vivir y hasta sus modas. Es fácil que ellos te conviertan a ti. Y usted lo ve diariamente. Usted ve diariamente cómo el mundo trata de amoldar a una persona en su pensamiento, en su forma de vivir, y cómo esto se ve plasmado incluso a veces a través de las modas. Lo difícil es influenciar a los demás por medio del evangelio y el testimonio cristiano. Fácil es que ellos te influencien. Difícil es que tú los influencies a ellos. Por eso decía en un principio, ¿cuántos de nosotros estamos siendo de influencia en el lugar donde estamos? Donde nosotros nos ubicamos. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Usted va a ver que ahí hay una lucha. ¿Quién es el que está influenciando a quién? O usted lo está influenciando al hombre que no conoce a Cristo, o el que no conoce a Cristo te está influenciando a ti. Y fíjese lo que Pablo habla acerca de la influencia que debe haber, en el sentido de que debemos tener firme nuestras convicciones. Filipenses capítulo 2. Amén, busquen su Biblia, hermano. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 15. Mire lo que dice Pablo. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 15. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Luego dice en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué dice el 14? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Cuidado con la murmuración, hermano. Cuidado con las contiendas. ¿Qué dice luego en el 15? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué hacemos en medio de esa generación maligna y perversa? Resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Se acuerda lo que Jesús dijo? Ustedes son la luz del mundo. Pablo les está diciendo a los creyentes de Filipos que deberían, amén, que deberían tener firmeza en el modo en cómo ellos viven, para que sean testimonio a los demás. Para esto, ¿qué se requiere? Firmeza en tus convicciones. Amén, hermanos. Escuche esto.
Seremos de influencia para los demás cuando tengamos firmeza en nuestras convicciones. ¿Esto qué cosa es? Vivir para Dios. Amén, hermanos. ¿Y cómo demostramos que vivimos para Dios? Lo demostramos en primer lugar en nosotros mismos. ¿Cómo demostramos que alguien vive para Dios? ¿En quién lo demostramos? En nosotros mismos. Sabe también, si usted es casado, usted tiene hijos, usted lo va a demostrar a través de su familia. Y si usted está casado, lo va a demostrar a través de su matrimonio. Porque usted va a dar testimonio ante una sociedad endurecida por el pecado. Entendemos que la firmeza en nuestras convicciones es necesario y se tiene que poder ver, se tiene que evidenciar en tu familia, en tu matrimonio, en tu modo de vida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque estás dando testimonio a un mundo que no conoce a Dios. Cuando tú y tu familia, incluso tu matrimonio, están firmes en sus convicciones, no solamente en creer en Dios de labios, demostrarlo en tu familia, demostrarlo en tu matrimonio, demostrarlo en tu propia vida. Eso es un testimonio a una sociedad endurecida por el pecado. Porque los ejemplos o patrones que vemos en nuestra sociedad muchas veces es una distorsión. A veces tanto la familia, tanto el matrimonio, tanto la propia vida personal, cuando vemos el patrón que hay en el mundo para imitar, no encontramos buenos. Por eso que el cristiano debe ser un modelo de poder mostrar a los demás cómo debe vivirse un matrimonio para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Ustedes que están casados, hermanos, ustedes dan testimonio a los demás, a las demás parejas, cómo se debe vivir un matrimonio para la gloria de Dios. Ustedes que tienen hijos, hermanos, dan testimonio a las otras familias cómo se debe criar un hogar para la gloria de Dios. Amén, hermano. Y nosotros mismos, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, damos testimonio a través de nuestra propia vida de cómo debe vivir una persona para Dios. Por eso decía un hombre sabiamente de esta forma: la única Biblia, decía él, la única Biblia que el incrédulo leerá algún día será tu propia vida primero. Tu propia vida primero. ¿Sabe por qué hoy en gran cantidad vemos que la mayoría dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia es así o asá? Hay un testimonio muy, muy triste acerca de muchos cristianos. Cristianos que se reniegan, que pelean, que dan mal testimonio, que de repente, hermano, hay miles de cosas y lastimosamente eso pasa porque no hay firmeza en las convicciones de uno. Uno a veces dice creer en Dios de labios, pero no lo demuestra. Y ahí está el problema, hermano. Amén, hermano. Todo el tiempo estamos dando testimonio. Todo el tiempo. Ahora, a modo de conclusión, podemos ver que en el caso de Jeremías, amén, como nuestra tarea de influenciar a otros requiere más que solo predicar o hablar de Dios, requiere un compromiso fiel a Dios y a su palabra, y así solamente seremos sal de este mundo y la luz de este mundo. Amén, hermanos. ¿Qué necesitamos? Primero, volver a nuestra fidelidad del principio. Amén, hermanos. Y que el Señor restaure en nosotros. No podemos seguir así como estamos. Segundo, tenemos que discernir, separar
lo que es verdad conforme a la palabra de Dios de lo que es mentira. Y tercero, debemos tener firmeza en nuestras convicciones. Amén, hermanos. Hoy te invito a clamar a Dios, a orar al Señor y pedirle que tu vida sea un testimonio, tu familia sea un testimonio, tú mismo seas un testimonio donde te encuentras. Que a través de tu vida otros lleguen a interesarse en Dios y conocer a Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Necesitamos, al igual que Jeremías, quizá nos encontramos desalentados. Pero el Señor nos recuerda en su palabra: vuélvete, te restauraré. Y si entresacas lo vil, lo precioso de lo vil, serás como mi boca, instrumento de Dios. Y recuerda que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor.